Vamos a esperar que les vayan avisando aquí por Instagram que ya estamos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Marcos. Uy, qué gusto verte. Bueno, un saludito ahí que se están conectando desde Colombia, desde Argentina, las personas que están llegando. Gracias, gracias. Bueno, hola, hola, qué gusto, Marcos. Bueno, vamos a dar unos segunditos más que se conecten y arrancamos. Voy a arrancar hablando de algo que hemos venido conversando, pero les voy a contar primero un poquito de una experiencia justo de estos días y que está totalmente conectada con este tema del apego. Y luego, bueno, ya vamos a retomar la lectura de este que venimos haciendo de este libro. Encuentra tu persona vitamina, el capítulo sobre el apego. Ya esta es la quinta sesión que llevamos sobre este tema. Las pueden encontrar las otras aquí en Instagram o también en YouTube. Incluso pueden buscar por playlist. Ahí dice el tema del desapego. Ahí están todos los videos para los que quieran ver la información de lo que hemos visto en este espacio del Club Cine, Música y Letra, en el cual estamos, bueno, con este libro hermosísimo de Marian Rojas Gestapé. Ella es una psiquiatra española y es una mujer, realmente a mí me encanta porque tiene una energía y un compromiso con el ser humano que realmente me inspira. Yo digo, me inspira, ojalá algún día, yo digo, ojalá algún día sea como ella, ¿no? Que pueda tener esa capacidad de inspirar tanto. Bueno, y empiezo por contarles, la semana pasada estuve súper introspectiva, o sea, estuve, cuando hablamos de enneagrama, es estar súper conectada con mi atributo 4, eh, súper conectada con ello, con una sensibilidad a flor de piel, digo yo, de una sensibilidad total. Gracias, mi Julie, qué rico verte. Una sensibilidad total, está súper conectada con mi atributo 4 en enneagrama y tiene que ver con varias cosas. Uno, todo esto que hemos venido trabajando, el desapego y del apego y el desapego a través del Club de Cine, Música y Letra, porque obviamente todo esto que yo vuelvo y leo, yo ya he leído este libro, pero vuelve uno y lee y vuelve y conecta con cosas en un estado de conciencia cada vez diferente. Y lo otro porque hemos estado haciendo el bootcamp del desapego, entonces también he asistido a las clases de mis queridas compañeras maestras y todo lo pone a uno a reflexionar. Yo digo que cuando uno cree que ya es el maestro y ya la hizo toda, no, uno nunca está terminado mientras estemos en este camino que es la vida. Creo que siempre estamos aprendiendo, estamos volviendo a conectar con esos lugares. Yo digo que son nuestros sombríos, ¿cierto? Que nos llevan a volver a entrar en nuestro interior. Entonces he estado muy conectada con mi 4, viendo mi interior, muy introspectiva. Y eso tiene que ver también con el papel que estaba haciendo en la obra aquí con mi querida Julie Valencia, en la obra Sueños de Juventud. Porque, bueno, mi papel allí era de una mamá que quizás como muchas mamás que seguramente nos escuchan en vivo y las que nos escuchan en diferido, que sé que son muchas personas y agradezco mucho todos los mensajes que ustedes me mandan de lo que representa para ustedes cada uno de estos espacios y de los mensajes que mandé la semana anterior, créanme que los escribí con el alma.
en quienes están en el club reciben también unos correos y les compartía muy desde el alma que ese personaje también me tocaba mucho porque me hacía reflexionar mucho sobre las mamás, sobre esas mamás que a veces en el proceso de educación, fue lo que hablamos la semana pasada sobre la educación y cómo impacta en el apego, esas mamás que han vivido mucho ese dolor propio de sentirse solas en el proceso de crianza con los hijos, de haber vivido ese desamor, porque este personaje había vivido ese desamor, esa ilusión que genera el amor y luego el momento de desamor, de haber tenido que asumir una crianza sola. Y veíamos la vez pasada que en la educación el rol del padre en ese momento de 0 a 2 años, a 3 años principalmente, no tiene que ver tanto con la relación con el hijo, sino con ser el apoyo de la madre en la crianza que tiene la madre con el hijo. O sea, de que la mujer pueda sentir, la mamá pueda sentir que tiene un respaldo, que tiene una persona en la cual se sostiene, que tiene una persona que le apoya, es fundamental para luego ella estar bien y poder conectar adecuadamente desde su hemisferio derecho con el bebé. Eso lo veíamos la vez pasada y eso está comprobado científicamente, que el hemisferio derecho de la madre se conecta con el hemisferio derecho del bebé. Por eso que la mamá esté bien implica obviamente contar con ese soporte y ese sostén de la familia, pero sobre todo del padre, del hijo con el que está teniendo esa interacción. Y después de los 3 años hasta los 6 o 7, el papel del padre juega un papel fundamental, es en los juegos. Lo veíamos la vez pasada en la educación, de ser la persona que llega a compartir ese mundo con el hijo, a compartir esas actividades. Y seguramente muchos de nosotros no pudimos quizás tener esa misma posibilidad, ¿cierto? De tener ese papá allí pendiente o de tener una mamá muy conectada con el dolor. Y por eso nuestro tema del apego en la edad adulta y en nuestra vida pues termina siendo una situación que siempre va a estar allí saliendo continuamente en el proceso. Entonces el papel que yo estaba haciendo en la obra era precisamente una mamá que había vivido eso, de un padre que se había ido, que le había tocado sola en ese proceso de crianza con la hija y que yo creo que por eso conectó tanto el personaje con el público, porque seguramente muchos lo hemos vivido en nuestras vidas. Y lo otro es que esa mamá desarrolla también mucho a través del dolor, enojo, un poco de soberbia, ¿cierto? Como mecanismos para poderse aislar de ese dolor, poder aislar y creer que no muestra el dolor que está sintiendo. Entonces se crean mecanismos de defensa como la soberbia, como el enojo, la sobreprotección también a una hija, todas estas circunstancias que buscan, que con buena intención las madres buscan proteger a sus hijos, pero que sin lugar a dudas el dolor y el no haber trabajado su propio tema de apego personal, su propia relación, haber sanado sus heridas, pues terminamos trasladándolas a los hijos, ¿no? Ese es parte de, yo creo que el papel que yo armé también, bueno, la historia la creó Julie Valencia, pero yo entendía totalmente, bueno, toda esta relación en el personaje. Y obviamente la preparación, aunque era un texto relativamente corto, y eran unas intervenciones pequeñas comparado con el trabajo asombroso que hicieron los chicos de que sí estuvieron súper conectados, pues tenían muchísimas escenas, tenían mucho que actuar. Pues mi caso era un papel relativamente corto, aunque era muy importante dentro de la historia. Y el repasar esas escenas, el repasar esa historia, el poder meterse en el personaje, bueno, te genera realmente o sea, una sensibilidad impresionante. Por eso agradezco a Julie toda esa creación que hizo en la obra, pero también el haberme metido en ese personaje que estuve allí. Y quiero contarles esto porque eso es lo mismo que nos pasa en Enneagrama.
Cuando nosotros hablamos desde el eneagrama, del personaje que construimos o que nos contamos, pasa eso también. A veces, claro, tenemos experiencias en la vida, pero somos nosotros los que nos empezamos a contar también una historia de dolor, una historia que quizás a veces nos aferramos y nos apegamos a esa historia de dolor y que a veces no tenemos tanta conciencia de trabajar, de sanar y de resolver, sino que nos quedamos conectados allí. Sin embargo, en la historia, en la obra Sueños de Juventud, bueno, esta mamá lograba recapacitar en su estado de dolor que había vivido, y en la historia se contaba que, bueno, parte de este haber recapacitado eh, esa conciencia de salir de ese estado de dolor, pues tenía que ver con el haber tenido, casi que pierde a su hija. Y entonces a veces eso nos pasa en la vida, que nosotros tenemos que a veces tener esos sacudones tan grandes en la vida, que casi perder los hijos, para darnos cuenta quizás la gran influencia que estamos teniendo en ellos, ese dolor que les hemos causado sin querer, siempre digo sin querer, por nuestro estado de inconsciencia, el haber causado dolor a estos seres que son quizá lo que más amamos. Creo que no hay ninguna mamá que no crea que lo que más ama son sus hijos. A veces los hijos no creemos eso, pero y cuestionamos tanto a nuestros padres sin reconocer que muchas veces ellos han actuado desde un estado de inconsciencia. Entonces, en esa historia, bueno, casi el perder esa hija es lo que lleva a esa mamá a tener ese estado de conciencia de tomar una acción diferente, de tomar una actitud frente a la vida diferente y dejar un poco ese dolor y esa amargura que tanto la había marcado en su historia, ¿cierto?, de vida, y tomar una decisión diferente. Para mí la obra, o sea, fue realmente algo que yo digo que me permitió como explorar todas estas facetas, ¿cierto? Vivir mucho de lo que enseño desde el apego, y también conectarme con historias que, bueno, no solamente la historia, digamos, con mi mamá y esto, sino también las historias que escucho mucho en la parte cuando hago terapia, cuando converso con muchas mamás que tienen relaciones difíciles con sus propias mamás y que tienen relaciones difíciles con sus hijos. Así que creo que de todo eso se sacó elementos para el personaje de la obra, y quería empezar por contarles eso porque es que tiene total relación con lo que hemos venido hablando sobre el apego, sobre ese constructo que nosotros hemos hecho cada uno como ser humano a partir de esas experiencias de vida que tuvimos, y que nuestros filtros nos han permitido construir una historia que en algunos casos no la hemos contado, pero que en otras ha sido tan compleja que cada uno de nosotros hemos desarrollado mecanismos de defensa desde nuestra inconsciente para poder adaptarnos a ese medio, y que también a veces, pues digamos, somos muy duros, ¿no?, con los padres. Y cuando yo a los que son ya padres y madres les digo cuán duros somos con nuestros padres hasta que tenemos los hijos, ¿no? Entonces, en ese momento es que nos damos cuenta que no es una tarea sencilla, pero que es siempre posible transformar la relación padre-hijo, transformar la relación que tenemos con el apego, a partir de reconocer esas situaciones que nos causaron dolor, de trabajarlas, de llorarlas, de abrazarlas y de poderlas sanar, porque definitivamente va en ello. Y antes de leer el libro también quería compartirles, justamente la semana pasada, bueno, estoy tomando el curso con Roberto Pérez del libro El Portal del Corazón, y eso fue otra cosa que también me conectó muchísimo con todo esto la semana anterior. Por eso estaba súper introspectiva, súper conectada con mi interior. Creo que incluso estaba un poco silenciosa en algunos momentos, porque eso exige entrar en uno mismo, ¿no? En ese silencio que a veces uno necesita estar reflexionando, más que estar hablando o que te estén diciendo algo o estar conversando, es poder entrar en ti. Y una de las cosas que veía con el Portal del Corazón, que también lo veía con esta clase, la segunda clase del curso,
con Roberto y con Laura Clark, es que nosotros conectamos desde ese estado del corazón, que es lo que tenemos que sanar. Y había una frase, unas palabras que ellos trabajaban allí y que inicialmente en la primera clase se había hablado que para saltar, o sea, decir, pasar a un nuevo nivel de conciencia, para transformar lo que estamos viviendo, lo primero que hay que hacer es soltar. De sanar, de saltar, hay que primero soltar. Pero luego venía una reflexión en la segunda clase que decíamos, no, toca irnos más atrás primero. Y lo primero que hay que hacer es darnos cuenta. Para mí siempre lo primero es darse cuenta. Es imposible transformar algo si nosotros no lo hacemos consciente. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta. Y para eso hay que sentir. A veces, como les estaba contando en el personaje de la obra, a veces por querer tapar el dolor que estamos sintiendo, nos cubrimos con una coraza, como en la historia del caballero de la armadura oxidada, nos cubrimos con una coraza de soberbia, nos cubrimos con una coraza de dureza, de rigidez, nos cubrimos con una coraza de indiferencia frente a lo que estamos viviendo, nos cubrimos con una coraza de no querer ver lo que está allí. Entonces, bajo ese aspecto terminamos el corazón, que es la parte fundamental del ser humano, porque si bien el cerebro es importante para todo lo demás, es el corazón, como lo decían los egipcios, es el corazón lo que realmente donde vive el alma del ser humano, y es en el corazón, por eso lo importante de sanar. Y miren que nosotros a veces lo terminamos congelando y tratándolo de meter en un estado en una caja fuerte, ¿no? Y yo digo que a veces nos pasa como los sarcófagos de los faraones, que son 3 sarcófagos y 3 cajas más para conservar ese corazón estando vivos. Y ese corazón lo hacían los egipcios ya cuando estaban para pasar a otra vida, ¿no? Entonces, a veces lo encerramos tanto que no nos permitimos primero sentir, darnos cuenta qué es lo que realmente nos está causando dolor. Y luego a partir de ahí, yo sé que no es un proceso sencillo, sentir y quitarse esa armadura, quitarse ese blindaje, esos mecanismos creados, no es sencillo, duele y es un proceso para valientes, es un proceso para las personas que están decididas a transformar. Y por eso el tema del corazón es tan importante y tan fundamental para salir de empezar a sentir, porque luego de sentir viene el sanar. Luego de sentir pasamos a sanar lo que hemos sentido. Y luego ahí sí podemos soltar, que es el desapego, ¿cierto? Poder soltar, y luego sí para poder saltar, transformarnos, cambiar a otro nivel. Entonces, yo sé que el proceso no es sencillo. Por acá allí dicen por aquí, a mí me costó no juzgar a mi mamá en su historia de vida con mi padre, pensaba en por qué fue tan débil con él, y solo después de tiempo entiendo que en su lugar probablemente hubiese actuado igual. Gracias por ese compartir tan personal, pero tan bonito, porque creo que a muchos nos ha tocado, aprender a entender, ¿no? Ese proceso de nuestras madres y de nuestros padres también, están presentes o no, o hayan estado ausentes o hayan estado presentes, aprender a reconocer y a valorar que todo fue parte de su propio falta de aprendizaje de cómo fueron amados. Ese es lo que hemos venido hablando. Entonces, quería compartirles esto primero porque me parece importante hablar de incluso de cómo la construcción de un personaje a través de una obra logró tocar tanto mi sensibilidad, pero también entender y construirlo a partir de vivencias propias, de las vivencias que comparto con muchas personas en la parte terapéutica, con muchas mamás e hijos que hablan de la relación con sus padres y cómo poder llegar a conectar todo esto para vivirlo, ¿no? en ese personaje, en la obra.
pero también en la vida propia, porque sin lugar a dudas todo eso nos permite ser más conscientes y creo que, bueno, luego el baile que hice, que contaba un poco de esa historia de dolor, porque en última la canción, aunque habla de un momento de transformación, también les hablaba de eso en los correos que envié la semana pasada, de esa emoción que dice el doctor Hawkins, que es la de transformación o de trascendencia, de pasar de las emociones que se vibran bajo a las emociones que se vibran más alto, que es el coraje. El coraje es lo que nos toma la decisión, yo digo, de la decisión de decir ya, ya no más, ya basta, como decía en el diálogo y en la canción, ya basta, ya no más, ya es suficiente de vivir en este estado de dolor y es oportuno trascender ese momento y empezar a trabajar desde unas emociones mucho más que vibran mejor, que vibran mucho más fuerte y que transforman mucho nuestra vida, como es el amor, como es la esperanza, como es la luz, la gratitud, incluso el poder agradecer a esa historia de vida para empezar a trascender. Entonces quiero darle las gracias aquí nuevamente a Julie, gracias bueno, llevarme a toda esta reflexión y todo lo que estábamos trabajando con el apego, el desapego, el bootcamp. Creo que, bueno, este mes de Tauro, que además Tauro es mi luna, mis emociones a flor de piel, una luna que habla mucho de eso, ¿no? Del desapego y bueno, también en la clase con Roberto, yo reflexionaba sobre una cosa que conversaba allí y con Laura Clark, y es que terminamos estudiando o aprendiendo lo que nos ha dolido. Entonces, bueno, sé que para mí el apego es una de las cosas que más me conflictó en mi infancia, pero también es parte de lo que más trabajo y por eso amo lo que hago en este momento de mi vida, porque me permite no solamente trabajar en mí, sino también en todas las personas que acompaño. Entonces, de verdad que me siento supremamente agradecida, honrada y bueno, celebro la vida porque además me pareció súper chistoso hablando de celebrar la vida, que hoy el Facebook, yo no sé por qué, no lo toqué, no me he metido a Meta ni a nada, a hacer nada, y fue muy chistoso porque resultó cambiando la fecha de mi cumpleaños, o sea, resultó la fecha de hoy y ante mucha gente hoy celebrando y felicitándome por mi cumpleaños. Y yo decía, bueno, estos son cosas eh, del universo, del internet y del Facebook, que es súper loco y que cambió mi fecha de cumpleaños al día de hoy. Y yo creo que también es como que esta semana estaba muriendo a algo, estaba muriendo a un proceso personal que seguramente necesitaba vivir. Hoy le decía a mi entrenador, porque incluso mi sistema linfático se activó mucho la semana pasada. Eh, y yo decía, bueno, todo eso también biológicamente se siente, pero yo creo que necesitaba cerrar un ciclo. Y yo hoy he tomado el tema de que haya cambiado el Facebook mi fecha de cumpleaños con decir, bueno, quizás es como un renacer. Y entendiendo obviamente los arquetipos y todo esto que yo trabajo, digo, hoy estoy en un renacimiento, hoy estoy reencontrándome en un estadio diferente con la vida también. Quizás a veces uno no se da cuenta de los ciclos que vive, pero creo que, bueno, creo que tiene que ver con eso. Entonces yo dije, bueno, recibo el tema de que haya cambiado mi cumpleaños como una forma de reflexionar de que quizás viene un renacer y lo entiendo así. He cerrado un ciclo de mi luna Tauro y ahora viene un renacer nuevamente para mí y espero que ojalá, bueno, muchas personas también puedan vivirlo a través del proceso que estamos trabajando del apego y el desapego. Bueno, de hecho todo este preámbulo, vamos a leer el libro hoy. Dice, hemos visto un tema primero del primer vínculo, luego vimos todo lo que impactaba la relación con mamá, presente o no presente en esos primeros meses de la vida, en ese primer año. También vimos el proceso de la educación
de cómo se conecta también el tema del trauma, también fue otra parte que hemos visto en las sesiones previas. Y hoy viene un capítulo que es, wow, también de tocar fibra, dice, es el capítulo, se llama El maltrato que más perjudica. Dice, genera mucha sensación de miedo o culpa no poder educar a nuestros hijos de forma adecuada. Leemos noticias o libros, vemos tutoriales, escuchamos charlas sobre educación y muchas veces sentimos que lo hacemos de forma defectuosa. En otros casos somos plenamente conscientes de que nuestros hijos están sufriendo y van a desarrollar un apego inseguro, pero no tenemos las herramientas para gestionarlo de otra manera. Quiero mandarte un mensaje. Hay esperanza, hay solución. No haber recibido amor durante la infancia puede generar falta de empatía en la edad adulta. Es como sentir una anestesia emocional donde uno parece mostrar cierta indiferencia hacia las emociones y sentimientos de otros. Son personas que reprimen y niegan sus emociones. Suelen reprimir y negar los sentimientos por miedo a mostrarse vulnerables. En un apego seguro, como bien explica Daniel Siegel, el niño aprende a conectar y a sintonizar con sus padres. Esa sintonía consiste en que estos perciben los estados internos del pequeño. Cuando los traumas han sido muy dolorosos, se cree que se produce un bloqueo en las fibras del órgano que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo, el cuerpo calloso, paralizando la capacidad que tiene el ser humano de sintonizar con sus cuidadores como forma de protección y adaptación. Puede que al leer esto te des cuenta de que eres la consecuencia de un apego insano. Sabes que algunas cosas que te suceden, los miedos, los comportamientos negativos que te perjudican, son fruto de haber tenido un apego difícil con tus progenitores. Una infancia traumática donde existe un vacío afectivo se traduce en comportamientos en la edad adulta que tratan de compensar el vacío emocional. Existen muchos ejemplos de famosos y personajes históricos que han sufrido infancias traumáticas y esto ha tenido efectos terribles. Se me ocurre el caso de Walt Disney. El productor sufrió el fallecimiento de su madre de forma traumática. Él regaló a sus padres, en pleno éxito profesional, una casa, y una avería en el horno acabó con la vida de su madre, algo que le marcó profundamente. En más de 30 títulos de Disney, los padres, el padre o la madre, no aparecen o desaparecen de forma traumática de la vida de los personajes de la película. Blancanieves, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, La Cenicienta, El Libro de la Selva, Peter Pan, La Sirenita, Aladín, El Jorobado de Notre Dame, Pocahontas, Buscando a Nemo, Ratatouille, Lilo y Stitch, Frozen, entre otros. Y quiero decir aquí que amo Walt Disney por todo esto y ya les contaré un poco más de él. El caso de Charles Dickens, uno de los escritores británicos más reconocidos, sufrió un trauma a la edad de 12 años cuando su padre fue enviado a la cárcel por deudas. Dickens pasó de una vida relativamente holgada a vivir en condiciones deplorables trabajando en una fábrica de betún donde escuchaba las ratas a diario. Ser pobre lo marcó profundamente y prueba de ello se detecta en las páginas de sus novelas. Toda su familia estuvo en prisión menos su hermana. El tiempo que trabajó en la fábrica significó una humillación para él. Esas heridas marcarían sus novelas, desde el célebre Oliver Twist hasta La pequeña Dorrit, donde narra infancias terriblemente duras. Él se proyectaba en muchas de esas historias donde el abandono y la tristeza están muy presentes. Debo decir que Dickens, por ejemplo, me marcó mucho en mi infancia la vendedora de cerillas también, ¿no? Que es de él. Y la otra historia es La Sirenita, también que es súper profundo en el tema también de esa relación con el apego y con el amor. Hoy en día, en pleno siglo XXI, abundan personajes famosos, cantantes, actores, influencers, que reconocen haber sufrido traumas en su juventud. Muchos han necesitado vías de escape para sanar esos vacíos afectivos como las drogas, el sexo o el dinero. Una buena noticia, estas heridas se pueden sanar con delicadeza y cuidado, pero se logra. Bueno, yo creo que en realidad todos en nuestra vida hemos tenido
nuestros propios traumas. Y yo les explicaba incluso el microtrauma, que a veces, por más que los papás traten de llevar todo perfecto, recuerden que cada uno ya llegamos a este mundo con un proceso a vivir. Venimos todos con un proceso de unos filtros a través de los cuales observamos la vida, que ya, digamos, en cierta forma ya empiezan a generar una interpretación del mundo en el que estamos y de la relación inicialmente con nuestros padres. Eso lo veíamos en el vínculo primario y en el vínculo del primer año, cuando veíamos al inicio de este ciclo sobre el apego. Y veíamos todos, sin lugar a dudas, por más que nuestros padres sean hoy los padres de hoy en día, que se preparan, que leen todos los libros, que estudian toda la psicología infantil, que pueden hacer todo, por más que querramos, nunca podemos evitar que se generen estas heridas, estos traumas, y que se construya incluso por allá en alguna parte un apego inseguro. Obviamente, si vivimos experiencias difíciles, pues es apenas obvio que se van a dar. Quiero decir que uno de los personajes que yo más amo desde toda mi vida, yo creo que desde que tengo conciencia, es Walt Disney. Es uno, y bueno, cuando estudiaba Enneagrama encontré que él pues realmente es un eneatipo 1, igual que yo, una tipología 1, y se identifica con ello. Y creo que yo me identifico plenamente con todo su proceso de querer salir de allí, ¿no? Y si bien las historias al final están mostrando todo este dolor, en medio de todo su gran decisión de vida era tratar de ayudar a los niños para hacerles llevar una infancia un poco más amable, ¿no? Ese era su gran objetivo de vida. Y con sus hijas buscó mucho eso, que sus hijas pudieran vivir una infancia bonita, una infancia que fuera donde él estuvo muy presente, y donde incluso una de las grandes promesas que les hizo a ellas fue en un día, a leerle los libros de Mary Poppins, poder llevarles un día esto al cine. Entonces es realmente una historia lindísima. Y otra historia que también conmueve mucho, no está escrita aquí, es la de la escritora de Mary Poppins, ahorita se me olvidó el nombre. Ella también fue una mujer que tuvo una infancia supremamente difícil, y nos la cuentan en la película que la tuvimos en el Club de Cine, Música y Letra, que se llama El sueño de Walt, que realmente es toda esta historia de la creación de Mary Poppins y de toda la relación con esta mujer que tuvo esta infancia tan difícil y por eso construyó una personalidad supremamente recia. Y bueno, es realmente una película hermosa. Se traduce en muchos casos como Salvando a Mr. Bank. Realmente ese es el verdadero título en inglés, Salvando a Mr. Bank, que habla de la historia de Mary Poppins, de cómo ella construye Mary Poppins y cómo termina siendo Mary Poppins esa salvavidas, porque también en la construcción de la infancia se construyen fantasías o se huye a la fantasía como un mecanismo también para poder sobrellevar esos momentos de dureza en la infancia, ¿no? Entonces, historias como la de Mary Poppins, historias como las de Walt Disney, historias como toda la inspiración que tienen estas personas, que nos genera, o por lo menos a mí me genera mucha inspiración. Bueno, amo todo esto, y yo siempre digo, me encantan las historias. Ayer, incluso la canción del final de la obra de Sueños de Juventud, yo decía, a mí esa canción me suena mucho cuando todos los personajes ya salen bailando un poco como en Shrek, que al final ya están todos bailando, que muy felices y compartiendo. O sea, es como la parte wow, ya final, después de que el personaje ha transitado todas las cosas difíciles, todo ese proceso, ya llega el momento de la alegría y de poder reencontrarse con quien es y poder vivir esa alegría además acompañado, ¿no? Entonces, a mí la canción del cierre de la obra me sonaba mucho a eso, ¿no? Yo decía, wow, me conectaba mucho con eso. Bueno, sigo entonces, dice, de la adolescencia a la edad adulta. Muchos de los traumas de la infancia comienzan a mostrar sus efectos adversos en la adolescencia. Esta es una etapa apasionante, pero marcada por una búsqueda de independencia y de encontrar un lugar en el mundo. La adolescencia es, de cierta manera,
el resultado de cómo nos han ido educando, queriendo y enseñando en la niñez. Si mientras éramos pequeños se nos privó de afecto, cariño y empatía, será más difícil gestionar las emociones y la búsqueda de sensaciones intensas, en ocasiones completamente dañinas, aparecerá. Esta etapa puede no ser un momento tan conflictivo si las figuras de apego que acompañan al joven son sanas y demuestran cariño a la vez que límites claros. Es época de crecimiento y de lucha interior. Un buen pilar emocional ayudará a atravesar este periodo de la mejor manera. Tras esos adolescentes agresivos, rabiosos e impulsivos, existen muchas ocasiones de una infancia en la que no se les ha enseñado a querer de forma sana, a expresarse y a sentirse apreciados. Esa rabia, ese comportamiento a veces destructivo, proviene de una baja autoestima, de una gran frustración personal y de una enorme vulnerabilidad emocional que a su vez puede derivar en un trastorno de la personalidad, un cuadro de ansiedad generalizado, una tendencia marcada a la depresión, una incesante búsqueda de emociones intensas, la adicción a algunas sustancias o incluso dificultad a la hora de encontrar y mantener pareja. Los niños que han sufrido maltrato han sido enseñados de cierta manera que el amor coexiste con el abuso. Esto marca la percepción que tendrán del amor en la edad adulta. Crecen convencidos de que algunos que les querían a la vez les lastimaban y normalizaban que quien te ama puede herirte. Pero cuando surgen figuras de apego buenas, durante esta fase, hombre o mujer, un amigo, un tutor, un monitor, un tío, la vida de esos jóvenes vulnerables puede verse fortalecida. Nunca es tarde para encontrar una persona vitamina que sane las heridas que arrastramos. Bueno, creo que sin lugar a dudas esto requiere poca explicación y yo creo que aquí lo fundamental es ver qué tipo de apego nosotros construimos. Vamos a verlo más adelante en otro capítulo, ya la definición de cada uno de los tipos de apego que nosotros desarrollamos, desde esa mirada de este gran estudioso, este psicólogo que es el que primero trabaja el tema del desapego desde mediados del siglo XX y escribe un libro hacia el año 69 más o menos del siglo pasado, donde desarrolla toda esta teoría y es la que pues digamos generalmente se trabaja a nivel de psicológico. Entonces vemos que en relación con el apego es algo importante es que si nosotros en este momento, si tenemos a nuestro alrededor adolescentes, si tenemos jóvenes que están con nosotros, pues hay que empezar a mirar este tipo de heridas, ¿no? Cómo poder acompañar y desafortunadamente en muchos casos pues los papás no están sanos. Como dice aquí, las figuras parentales o las figuras de cuidadores que no a veces no son los padres, no están totalmente sanos. Entonces la relación y el poder gestionar esa interacción con el hijo, con la hija, pues no es fácil. No es más que de saber cómo actuar, es a estar sanos. Y yo por eso siempre insisto con los padres y madres y con todas las personas que nos ven, lo primero que nosotros tenemos que trabajar es en nosotros mismos. A veces nos enfocamos tanto y la semana pasada yo se los decía, esta identificación con que mis hijos sean buenos, con que mis hijos estén bien, con que mis hijos sean felices, con que yo quiero lo mejor para mis hijos. Y resulta que lo mejor que tú le puedes dar a alguien es primero trabajar en ti. Lo primero y lo mejor es trabajar en ti, porque a veces queremos saber cómo gestionar las emociones del adolescente, cosa que no podemos hacer ninguno. Podemos gestionar las emociones de los demás, cuando ni siquiera hemos aprendido a gestionar nuestras propias emociones. Lo fundamental es aprender a gestionarnos nosotros, es aprender a entender nuestras emociones, es aprender a sanar nuestro propio apego y nuestra propia relación con nuestros padres y nuestra madre, nuestro padre, con las figuras parentales, con la infancia y con la historia que cada uno tuvimos, porque es que es la única forma en que luego nosotros al entrar a interactuar con la pareja, nuevamente con los padres, con los hijos, con los amigos, con las personas que están a nuestro alrededor en los ambientes laborales, sociales, es la única forma en que vamos a poder gestionar bien ello, porque toca empezar por vernos nosotros. La semana pasada también una muy querida amiga me planteaba una situación y yo sé que ella iba por un camino
y yo le contesté algo, pero también me emocionó que ella pudiera ver algo que yo le decía, es que no tiene que ver con lo que hay afuera, tiene que ver con lo que tú estás sintiendo. Es las emociones que a ti te están, qué es lo que realmente estás buscando en el otro, qué es lo que estás esperando que los otros te den, qué es lo que tú realmente estás sintiendo cuando ocurren estas circunstancias. Porque hay una frase muy linda que tiene Roberto y dice, la gente no me hace, la gente hace. Cada quien actúa desde su estado de conciencia y somos nosotros los que nos vemos, a veces nos sentimos afectados por una mala actitud que haya tenido alguien. No significa que no sea cierto, no significa que esa persona de pronto te quiera hacer daño, no significa que esa persona te haya tratado mal, no significa que quizás haya sido agresiva contigo, o sea, no tiene que ver con eso, o sea, puede que se haga, o sea, la persona hace eso, pero es qué es lo que realmente produce en mí en ese momento. Eso es lo que nosotros vemos y por eso hablamos de los espejos. También veíamos en la clase de Enneagrama el sábado pasado, yo les decía, los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Cada uno de nosotros vinimos a que nuestra alma aprendiera en este camino de la vida un proceso y sanara algo que nuestra alma necesitaba aprender. Y a veces algunos dicen, uy, pero entonces a mí me tocó una muy dura, tengo una tarea muy dura porque me tocó quizás en un entorno familiar muy complejo. Sí, es probable que sí, que a alguno nos haya o a alguno le haya tocado una experiencia de vida, de infancia, entrar a sanar y a resolver ese contrato del alma que vino a transitar en esta experiencia humana. Pues quizás le tocó más duro, pero es el aprendizaje que debe hacer y por eso debe aprender mucho más desde el fondo ese proceso de sanación. Tiene que quizás hacer un curso intensivo, vino a hacer un curso intensivo, pero es un curso que vale la pena. No hay vida que no valga la pena si nosotros sabemos para qué vinimos e incluso estos momentos tan duros y tan difíciles que a veces, bueno, cuando yo estoy en terapia con alguien me cuenta experiencias que yo digo, wow, de verdad que es muy doloroso, es una experiencia muy difícil de haber vivido esto en la infancia, de haber vivido esto en su relación con su padre o con su madre, pero que tiene un camino hermoso por transitar y por trabajar, que es el sanar esa relación y poder trabajar, pasar de ese apego inseguro a un apego seguro. Aquí no se trata tanto de vilipendiar al ego, ni vilipendiar al apego, sino de reconocer lo que es. Si tuvimos un apego insano, si vivimos un apego inseguro, es darnos cuenta y poderlo transformar, poder sanar. Bueno, por acá nos están saludando, aquí, exacto, por acá dice, gracias. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Dice, creo que vamos con, dice, la strange situation. De los 3 investigadores que cité en el primer capítulo de este apartado, me faltaba hablarte de los estudios de la doctora Mary Ainsworth. Esta psicóloga americana trabajó en Londres en un proyecto dirigido por Bowlby en la clínica Tavistock, y ella fue quien continuó con los estudios sobre el apego. Observó los efectos que se producen en el cerebro y en el organismo en el momento de la separación de la madre con su hijo, y las consecuencias que tiene esto en el desarrollo de la personalidad de los niños. Gracias a esos estudios sobre madres e hijos en Kampala, Uganda, y posteriormente basándose en una serie de exámenes sobre cómo interaccionan madre e hijo relacionados a través de un proceso de laboratorio denominado situación extraña, Strange Situation, estableció 3 patrones principales de apego. Su experimento sobre la infancia y la mente siempre me ha parecido fascinante. A través de esta investigación quiso demostrar la teoría del apego de forma empírica. Lo recomiendo a todos los padres para entender esta hipótesis y poder establecer el estilo de apego de los niños a partir del año de vida. En el estudio fueron examinados unos 100 niños de entre 1 año y año y medio. El análisis consistió en 8 fases, de unos 3 minutos cada una, pudiendo ser más breves si el pequeño se sentía angustiado o no lo soportaba. Entro a detallarlas. 1. La madre entra con su hijo en una sala donde hay juguetes. El bebé explora la sala y se acerca a los juguetes.
una persona desconocida entra en la habitación. Durante los primeros instantes la madre y el extraño no hablan entre ellos. Al minuto comienzan a charlar y al poco tiempo el desconocido intenta acercarse al pequeño. La madre se marcha dejando al niño con el desconocido en la habitación. Es la primera situación de separación. Se observa la reacción del niño al quedarse sin su madre. La madre vuelve a la sala e intenta calmar al bebé si éste lo precisa. La persona desconocida se marcha de la sala. La madre se marcha y deja al bebé solo. Al poco vuelve el extraño para intentar conectar con el bebé. Vuelve la madre y el extraño se marcha de la sala. Lo que Mary Ainsworth analizaba mediante esta técnica era cómo es la búsqueda de cercanía y de contacto del bebé con su madre, es decir, cómo interacciona, la facilidad o dificultad que tiene la madre a la hora de calmar a su hijo. ¿Cuánto tiempo y qué facilidad tiene el niño para volver a jugar tras ser calmado por la madre? ¿Y qué sucede tras la separación con la figura cuidadora y con la presencia de un individuo extraño? Tras estudiar estas variables, describió 3 diferentes estilos de apego. Seguro, niños con conductas de exploración activa que se disgustan ante la separación de su madre, pero que cuando ésta vuelve tiene una respuesta positiva y se consuelan con facilidad. Evitativo, niños que presentan conductas de distanciamiento, no lloran al separarse del progenitor, suelen concentrarse en los juguetes y evitan el contacto cercano. En estos pequeños existe una desconexión de su mundo emocional y parece no importarles que su madre se aleje. Ambivalente, niños que reaccionan fuertemente a la separación, presentan conductas ansiosas y de protesta, como llorar y aferrarse. Suelen mostrar rabia, no se calman con facilidad y no retoman la exploración. Al observar los resultados, muchos pensaron erróneamente que los niños más fuertes eran aquellos que no se inmutaban al salir su madre de la escena. Estos eran los que resistían mejor la separación y la irrupción de otra persona en la escena. De ahí surgieron muchas teorías sobre cómo educar y la disciplina en los niños. Años más tarde, unos estudios rompedores esclarecían este asunto. Esos niños de apego evitativo, los que no se inmutaban y no parecían sufrir, fueron analizados de forma más profunda. Hay evidencias de que el sistema nervioso se alteraba y se observó que mostraban taquicardia, cambios en el electromiograma y su organismo estaba en tensión. De hecho, presentaban niveles elevados de cortisol en sangre. Esos niños se transformaban en la edad adulta en sujetos con gran probabilidad de somatizar y de sufrir ansiedad. La clase de apego que un niño desarrolla en su infancia es fundamental en la manera en la que gestionará sus emociones, los conflictos, los afectos y las emociones. Entonces miren que a veces creemos que el que no reacciona es que no está sintiendo y es todo lo contrario, ¿no? No necesariamente tiene que ver con ello. Bueno, yo voy a suspender hoy aquí este capítulo porque es muy extenso explicar el tema de los tipos de apego, pero creo que bien vale una sesión independiente para ello, para que lo trabajemos. Lo que quiero retomar aquí es lo siguiente. Miren que nos está hablando de varios aspectos. Primero, ¿cuál fue nuestra relación con nuestra madre? ¿Cuál fue esa relación? ¿Cómo se construyó? Y vamos a ver más adelante que todas estas relaciones, pero miren que incluso, bueno, aquí nos dice un poco que después del año es que se puede evaluar este tipo de situaciones. Y tiene que ver con varios aspectos. Primero, los filtros que cada uno traemos en nuestra vida. La forma en que yo lo explico mucho más claro es a quienes hayan visto la película Soul de Disney, que cuando están las almitas allá en el cielo, ¿cierto? Están apenas en preparación, les ponen unos stickers. Si ustedes ven, bueno, allá solamente se enfocan es como en las capacidades, o sea, como en la habilidad, en este caso en el personaje sería la artística, ¿cierto? Que era la de tocar el saxofón o de tener una inspiración de alguien que era esa habilidad artística, pero tenían otros sellitos que tiene que ver como con esos filtros con los que cada uno venimos a este camino. Por eso a veces decirle a alguien, oye, eso no es para tanto, eso no es tan importante, no fue tan trascendental,
pues no es tan cierto. Tiene que ver con efectivamente el poder conectar con esa situación de que cada uno desde nuestros filtros hemos creado un constructo en nuestra mente y en nuestro desarrollo, en nuestro mapa personal, de cómo nos vimos esas situaciones y cómo nos adaptamos luego a ello. Entonces cada uno de nosotros trae ya, cuando viene en el momento de la fecundación del óvulo y el esperma, o sea, desde ahí que empieza ese camino de construcción de ese ser humano, y hay unas teorías desde la mística que hablan de que al día 21 baja el alma a la parte biológica, o sea, baja esa almita a conectarse, a encarnarse en la parte biológica, y entonces es a partir de ahí que empieza esa alma a estar en este mundo, empezar a ser quien es. Por eso vemos que incluso dentro de la gestación, o sea, durante el proceso de embarazo, ya hay manifestaciones de los bebés, y hay bebés que son muy quieticos y normalmente a veces decimos, ay, no, es que el bebé es muy tranquilo, el bebé es muy, ay, no da molestia para nada, esas mamás que dicen este embarazo ha sido tan tranquilo, ha sido todo tan bonito, tan sereno, no ha molestado tanto, no patalea tanto, y resulta que puede ser que desde ahí ya está construyendo un apego evitativo, quizás está más desconectado de las emociones, o sea, pero no tiene que ver solamente con el entorno afuera, sino con lo que viene a vivir y a transitar esa almita. Entonces, por eso la teoría de Carl Jung, de este otro padre del psicoanálisis, recordemos que hay tres líneas muy marcadas en el psicoanálisis, que está la de Freud, que es muy biológica, muy desde la pulsión, muy desde la sexualidad, desde esa conexión con la parte sexual, que era la interpretación que le dio Freud. Está una segunda línea, que es la de Carl Jung, que digamos que dentro de su psicoanálisis interviene o conecta este tema de la psique o el alma, que es parte de esa información previa que ya el ser humano trae a este camino. Y está la teoría del psicoanálisis de Adler, que es otro, todos tres muy alemanes y suizos allí muy conectados. Adler también, que trabajaron juntos en algún momento junto con Freud, pero Adler, ¿qué nos habla? Del entorno, del impacto que tiene el entorno, la parte social, familiar, del entorno en el que está el niño para la construcción de esa personalidad. Entonces vemos que hay tres líneas, pero para mí las tres están supremamente interconectadas, porque una cosa es lo que nosotros por nuestra propia, digamos, la iniciativa se genera en nuestro interior biológicamente, es lo que nos generan algunas situaciones. La segunda, que ya traemos una información previa. Y la tercera, los aportes que hace la relación o la interacción que tenemos en nuestro entorno. Todas estas teorías sobre el apego nos está hablando de ello. Miren que de entrada, y además de esa relación de ese primer año, que lo veíamos al inicio de la primera sesión que tuvimos sobre estas charlas del apego, vemos que en la primera parte está el tema del vínculo con la mamá, y de acuerdo con ese primer año, cómo fue esa relación de mamá con el bebé, cómo fue la interacción, si había amor, si había desamor, si había rechazo, si había dolor, porque recordemos que estaba transitando sus propias emociones y su propio apego, su propia relación, si no tuvo una buena relación con sus figuras parentales, con su padre y con su madre, quizás el momento del proceso de ese primer año sea mucho más complejo, porque está mucho más confrontada también con esa relación, inconsciente o conscientemente está mucho más confrontada. Sí, igual somos de pronto personas que de pronto no estuvimos con nuestros padres, y tengo muchos casos de personas que no estuvieron cerca de sus padres, que fueron criados por otras figuras como cuidadores, no con sus figuras parentales. Si estuvieron papá lejos de mamá, ya sea físicamente que no estabas presente, o que no había presencia, porque también hay padres que aunque están físicamente no están presentes en el proceso de crianza. Entonces todo esto seguramente va marcando, y por eso se habla que a partir del primer año un buen observador puede empezar a ver cuáles son los comportamientos
que puede tener el bebé en ese momento y que van a conllevar a una identificación temprana de cuál es el tipo de apego que está desarrollando y que obviamente se puede atender oportunamente. Sé que a la gran mayoría de nosotros en nuestra información, en nuestra historia, creemos que ir al psicólogo, creer que buscar un terapeuta es algo no bueno, que es que estamos mal y que yo no necesito eso porque para qué. Y pues realmente si se tiene un buen terapeuta, obviamente hay que buscar un buen terapeuta, un buen psicólogo, una buena psicóloga, una persona que esté bien formada, que pueda acompañar el proceso, que pueda escuchar a esa mamá, incluso de expresarse, que hoy en día también está muy afortunadamente a través de redes, se está diciendo mucho, mamá, tienes derecho a quejarte y a decir estoy cansada, no resisto ser mamá, me siento abrumada, sobre todo en esos primeros meses donde el bebé está despertándose en la noche, no sé qué, todo esto. Tenemos derecho a expresarlo y si no lo puedes hacer en un entorno familiar, pues entonces hazlo en el entorno adecuado, un entorno profesional que te puedan escuchar y que puedas desahogar esas emociones que estás viviendo para estar sana y poder construir una relación de apego sano con tu bebé. Entonces, también eso es fundamental. Y para todos los que ya estamos grandes, por ejemplo, en mi caso no tengo hijos, pero igual tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que trabajar siempre en nosotros porque todo el tiempo está aflorando nuestro apego en la relación con la pareja, en la relación con los amigos, en la relación con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros, el entorno en el que estemos. Entonces, sí, aquí pregunta, yo le dice, ¿todos tenemos apegos? Sí, todos construimos una forma de apego, todos construimos una forma de apego. Y todos, de una u otra forma, tenemos nuestra propia herida. Todos traemos nuestra información. Hay una información que nosotros trabajamos incluso que es en la herida primaria del niño interior, porque el primer momento de desapego que tenemos de nuestra madre o del primer contacto de ese corte, digamos, de relación, ocurre en el momento del nacimiento. Entonces, todos cuando nacimos, inmediatamente se generó en nosotros algo que se llama la herida primaria del niño interior y la herida primaria habla de ese momento emocional en que salimos a este mundo por la razón que sea, con embarazo natural, con cesárea, con forces, con la forma en que haya sido, en ese momento inmediatamente se genera una herida y esa herida empieza a marcar también en nosotros una forma en que vemos la vida, o sea, tiene que ver con eso. ¿Cuál es la herida que se crea ahí? Una herida de abandono. En ese momento en que para algunos cuando salieron de allí sintieron una herida de abandono. O sea, ¿por qué me abandona si yo la quería tanto, si yo estaba bien, si yo estaba protegido, si estaba alimentado, si estaba calientito, si estaba bien allí? Hay otros que la herida es de agresión. Entonces, ¿por qué me están haciendo daño? ¿Por qué me están generando esta cosa tan horrible que estoy viviendo? Y además viene el médico y para eso el médico le pega a uno. Entonces le pegan una palmada, si no ha llorado, le pegan una palmada. O sea, la herida de agresión, hay otros que desarrollan eso. Y hay otra que tiene que ver con la herida de rechazo. La herida de decir, pero ¿por qué me está rechazando? Pero yo qué hice mal para que me esté haciendo esto, para merecer esto. No puede ser que me esté haciendo esto. Y claro, ninguno de nosotros eso lo tenemos consciente, pero esa emoción se ha estudiado y es la que se produce en ese momento y se genera una herida que se llama la herida primaria del niño interior. Luego, en nuestro proceso de desarrollo, ¿cierto?, de crianza, pues pueden ahondarse esas heridas o pueden de pronto pues suavizarse con si nuestros padres tuvieron una buena relación de apego con nosotros, lo que les decía ahorita, una mamá que dice, uy, no, estoy desesperada porque no puedo controlar al bebé, me siento cansada, pero tengo un papá, una mamá, una amiga, una cuidadora, una persona así sea profesional a la que le pueda pagar y decirle, estése esta hora con el bebé mientras yo descanso, mientras duermo. O sea, ese tipo de cosas pues hacen que si la persona reconoce todo esto pueda, obviamente en los momentos que está con el bebé, estar muy bien.
También pasa todo esto pues de la situación de hoy en día que tenemos, que las mamás tienen que dejar los hijos para ir a su trabajo. Afortunadamente hoy pues los periodos de licencia de maternidad se han extendido precisamente por ello, pero muchas mamás tienen que salir de una vez a trabajar, tienen que dejar sus bebés, y lo importante es que puedan en esos momentos, o sea, poder mantener el vínculo, y que ojalá el bebé con el cuidador que se quede, pues también sea una persona que tenga sano su relación. Si nuestra mamá es nuestro cuidador de nuestro hijo y nosotros tenemos cuestiones con nuestra mamá, pues imagínense, ¿no? O sea, en cierta forma estamos trasladando eso. Claro, a veces las abuelas ya tienen un estado de conciencia diferente, actúan diferente con los nietos de cómo fueron con los hijos, y todo esto también tiene mucha influencia, pues porque ya la vida les va mostrando muchas cosas, ¿no? Pero sin lugar a dudas todos, o sea, es imposible evitar el apego, e incluso que se generen traumas, es imposible de evitar los traumas, incluso si no nos hayan abandonado, si no nos haya pasado nada grave, nuestra propia percepción del momento, por ejemplo, si mamá tuvo que irse a trabajar, en ese momento lo pudimos haber percibido como un abandono, como un rechazo o como una indiferencia que se traduce en una agresión. Entonces todo eso, así sea la mamá mejor del mundo, siempre va a terminar generando algún tipo nosotros mismos generamos traumas por nuestra propia percepción del mundo. Eh, Nuestros filtros con los que venimos pues nos hacen ver las cosas de una forma, y a veces no sé si a alguno le ha pasado que dice la mamá, pero cuando usted dice que pasó tal cosa, pero yo no me acuerdo que yo haya hecho tal cosa tan grave que ustedes o eso que pasó no fue tan grave. Entonces tiene que ver con eso. Entonces por eso tampoco podemos sugestionarnos en tratar de hacerlo todo perfecto, porque nunca vamos a lograrlo, pero sí de poder estar sanos para tener lo mejor posible en la relación, y que poder identificar y poder acompañar y poder establecer pues una buena relación padres-hijos, y obviamente de nosotros como hijos respecto al apego, y de los padres estar sanos frente a su propio apego. Así que bueno, ahí quería compartirles. La otra semana vamos a ver los tipos de apego inseguro, toda esta teoría donde se desarrolla de los apegos evitativo, el apego inseguro o desordenado, el apego ambivalente. Vamos a ver toda esta información. Así que vienen con unos casos en el libro, y como siempre ustedes saben que les voy compartiendo algunas experiencias y algunas cosillas para poder tener una mejor comprensión. Bueno, les deseo un resto de noche maravillosa, una semana laboral que inicia hermosa. Hoy estuvimos en Colombia de descanso festivo. Yo estuve mucho descansando, pero tengo mis ojos súper hinchados de dormir y de descansar, pero también necesitamos darle descanso al cuerpo, al alma y a todas estas emociones que vivimos. Les deseo una feliz noche y nos vemos la otra semana. Ay, con todo el cariño, mi Yuli dice, gracias, excelente semana, con todo el cariño. Nos vemos la otra semana y vamos a ver todo el tema de los apegos. Besitos.